Muy buenas noches, mis amigos, mis hermanos de este canal. Jonathan Otaño te saluda en este precioso momento. Y en esta hora vamos a compartir una pequeña reflexión, un comentario acerca de una pregunta que me hiciera un compañero, un amigo. Es una pregunta que ya yo la había escuchado antes, pero precisamente hoy él me hizo una pregunta y la pregunta es interesante, por demás. Vamos a ver si la contestamos y si quedamos satisfechos con la respuesta. Desde mi punto de vista la voy a contestar. Él me hacía la siguiente pregunta. Varón, ¿cómo es posible que si en un sector hay de 25 a 50 iglesias, no hay una influencia en ese sector, no hay un cambio en ese sector? ¿Cómo es posible que si hay tantas iglesias en un lugar, no se vea reflejado el cambio y la transformación que se veía anteriormente, aún siendo menor el número de creyentes como lo era en la iglesia naciente? Más o menos por ahí va la pregunta. Y yo le contesté de acuerdo al conocimiento y la luz que me arrojó el Señor en ese momento. Y me pareció interesante compartirlo con ustedes en este canal. Bueno, la pregunta sería, en resumidas cuentas, ¿cómo es posible que si en un sector hay más de 25 o 50 iglesias, no hay un cambio, una transformación en ese sector donde se encuentran estas iglesias? Bueno, la respuesta es la siguiente. Desde la luz que me arrojó el Eterno, desde mi punto de vista, que no tiene que ser ese, no tiene que ser tajantemente lo que yo diga, pero es lo que yo pude ver, es lo que yo he podido entender en estos 17 años que tengo sirviéndole al Señor Jesucristo. Yo le decía a ese compañero, amigo y hermano en Cristo Jesús, mira qué pasa. La iglesia naciente, cuando la iglesia nació, o cuando nació lo que conocemos hoy como iglesia, porque eso es una tela muy grande explicar eso, pero me quiero concentrar en la pregunta. Yo le decía, mire varón, lo que está pasando. Anteriormente, los que seguían a Cristo, los seguidores de Cristo, se enfocaban más en la evangelización que en el grupismo. Ahora mismo la iglesia no están formando discípulos, las iglesias están formando grupúsculos, le llamo yo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en el siglo XX, siglo XXI con la iglesia? Específicamente finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX y inicio del siglo XXI. Todavía el siglo XX se caracterizaba por los grandes evangelistas y las grandes evangelizaciones en masa. No existía lo que era la evangelización vía televisión, sino vía campaña, los Billy Graham, los Jimmy Swaggart y todo ese tipo de hombres de Dios que hacían grandes campañas en los estadios, en lugares inmensos, y grandes multitudes de personas venían a los pies de Cristo. Llegó un momento en que la televisión acaparó a esos grandes evangelistas y en vez de ser evangelistas del mundo, se convirtieron en teleevangelistas. Entonces, la iglesia, en vez de crear discípulos, creó grupúsculos, como yo le llamo, grupismo. La iglesia naciente se caracterizaba, según Hechos capítulo 4, en compartir el pan en las casas. No existían los templos como tal hasta el año 325, después del concilio de Nicea, cuando Constantino pues establece como legal el cristianismo, que muchos dicen que se convirtió. La historia discrepa de eso, simplemente fue una estrategia política de Constantino para que tener el control político y el control religioso en ese momento. Pero ese no es el tema, ese es otro tema. El hecho es que la iglesia naciente se caracterizaba por la evangelización casa por casa, por la evangelización sector por sector, la evangelización ciudad por ciudad. De hecho, Jesucristo dijo, primero serían testigos en Jerusalén, luego que peinaran Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines del mundo. La iglesia es un organismo vivo que no estaba llamada a estar encerrada 7 días a la semana en un templo. ¿Qué está pasando en el siglo XXI? Pues la iglesia, a pesar de que hay cientos de iglesias en un sector, en un barrio, en una demarcación, hay 5, 10, 15 iglesias, no vemos la influencia de esa iglesia en ese sector. ¿Por qué? Paso a explicar, como le decía él. Lo que pasa es que la iglesia se ha acomodado. Lo que pasa es que la iglesia ya no quiere hacer el trabajo social que hacía la iglesia naciente.
Lo que pasa es que la iglesia se ha encerrado en su mundo. Bueno, yo estoy salvo, yo tengo a Cristo, voy a mi iglesia, canto canciones, predico, etcétera, vuelvo a mi casa, y así hemos hecho una monotonía de lo que debería ser un trabajo social en el sector. Ya hace mucho que no vemos esas campañas que hacíamos antes, y no estoy hablando por causa de la pandemia, pues la pandemia sí opacó eso, pero la pandemia tiene 2 años. Anterior a eso no se veían las campañas, ya no se ve ese grupo de cristianos que van casa por casa enseñando la palabra de Dios. O sea, la iglesia, siendo un organismo vivo, se encerró en 4 paredes, de tal manera que cambiamos los conceptos. Ahora llamamos iglesia al templo, al lugar de congregación, no entendiendo que Cristo le dijo a la samaritana que los judíos adoran en Jerusalén y los samaritanos en Samaria, pero viene el día, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca el Padre, pero que no se iba a limitar a un lugar específico. Israel tenía que adorar a Dios en el templo que construyó Salomón, que estaba centrado en Jerusalén. Los samaritanos habían construido también un lugar de adoración en el gobierno de Jeroboam, cuando las 10 tribus se separan de las 2 tribus del sur. Y en ese debate teológico de dónde se debe adorar a Cristo, dónde se debe adorar a Dios, dónde se le debe rendir culto a Dios, Jesús le dice a la mujer samaritana, mira, ni aquí ni en Jerusalén, viene el tiempo y es ahora, porque lo vengo a establecer, donde quiera que se encuentren 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, reunidos con ellos. Y es interesante porque para formar una sinagoga se formaban de 10 a 12 discípulos. Sin embargo, Jesús dice, no, donde hayan 2 ya reunidos en mi nombre, ya es válido para llamarse congregación. O sea, el servicio a Dios no se iba a limitar a un lugar específico. Sin embargo, en este tiempo decimos, vamos para la iglesia, sin saber que tú eres la iglesia. Nos dirigimos al templo. Pero, no saliéndonos de la pregunta, la respuesta es sencilla. La iglesia se ha desenfocado del trabajo social. Simplemente se ha centrado en lo que es ir al templo, rendir servicio a Dios. Sin embargo, vemos personas que se están perdiendo. Vemos borrachos y ni siquiera los saludan. Vemos al inconverso y ni siquiera los saludan. Los saludamos, me incluyo. Aunque no lo haga, pero debo incluirme por ser parte del cuerpo viviente de los redimidos. He conocido de cristianos nacidos de nuevo que pasan por un lugar y no saludan a los inconversos. Habiendo Jesús enseñado que si nosotros solamente saludamos a los que nos conocen, ¿cuál es la diferencia entre el inconverso y el salvado y el redimido? Si yo solamente sirvo, amo, saludo y comparto con aquellos que comparten el Evangelio, ¿cómo estamos siendo luz ante un mundo que se pierde en las tinieblas del pecado? La iglesia tiene que entender que para poder influir en una sociedad, en una demarcación, en un barrio, no simplemente se logra orando, se logra actuando, pero es que estamos al revés. Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio. Pero he escuchado que oran en la iglesia, Señor, ve y abre los ojos del entendimiento. No, Pablo dice, ¿cómo irán si nadie les predica? Ya el mandato está. ¿Por qué en una demarcación donde hay varias congregaciones, el barrio y el sector sigue igual de pecador? Porque ya no se está predicando el mensaje de salvación, se está predicando otro evangelio donde se acomoda al oyente y se le predica lo que quiere escuchar. Sin embargo, cuando Pedro en el capítulo 2 de Hechos predicó el evangelio o le dijo al pueblo lo que tenían que hacer, Hechos 2, 36 al 38, el pueblo, dice la Biblia, que se compugió, se sintió reprendido, se sintió mal. Y le dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, para que lleguen tiempos de refrigerio para su vida. El evangelio toda la vida fue un evangelio de calle, un evangelio de hablar con las personas. No fue un evangelio monótono de ir 7 días a la semana al templo a adorar a Dios, que es bueno, pero se convierte en malo cuando tú simplemente centras tu adoración en a Dios, que es importante, pero te olvidas del que está perdido.
La iglesia en el siglo XX se concentró en el evangelismo, en las campañas, repito, G.J. Ávila, Jimmy Swaggart en Estados Unidos, el gran apóstol del siglo XX, Billy Graham, y grandes hombres de Dios en China, en Corea, en África, se centraron en salvar almas. Llegó la tecnología, llegó la televisión, entonces esos grandes evangelistas se acomodaron y se convirtieron en televangelistas. Ahora las llamadas campañas, las campañas se hacen por televisión, donde las campañas se hacían en la calle para salvar almas. Mis hermanos, hemos cambiado mucho. El evangelio ha cambiado bastante, por eso no vemos ese tan llamado avivamiento que están esperando. No viene avivamiento, lo que viene es apostasía. Lo que tú tienes que procurar es que ese avivamiento esté en tu vida. Pero lo que está profetizado en la Biblia es que viene una gran apostasía, un apartamiento de la verdad de Dios, un apartamiento de todo lo que tiene que ver con Dios. De hecho, las iglesias han cambiado, han vendido el evangelio. Y yo le decía todo esto y mucho más, que ahora no me viene a la cabeza porque pasamos una tarde interesante estudiando la Biblia. Y él me hacía esa pregunta y a mí me pareció interesante la pregunta. Y es cierto, ¿cómo es que no influimos en lo demás? Pues que vivimos en nuestra burbuja. Soy salvo de la ira, tengo a Dios, voy a mi iglesia, cumplo con el servicio a Dios, regreso a mi casa, regreso a mi trabajo. En mi trabajo nadie sabe que soy cristiano, no le hablo a nadie de Cristo, no vivo una vida como Cristo manda. Pablo dice que andemos, escuche bien, tú que me escuchas, andemos como es digno del llamado que nos ha hecho Dios. Todos tienen que saber que somos cristianos, que hay un Dios a quien le servimos. Y más o menos por ahí le respondí. No influimos en el sector porque estamos encerrados en nuestras burbujas, porque nos hemos acomodado a simplemente cumplir una agenda que muchas veces la hacemos por temor al castigo y no por amor a Dios. Así que en esta hora espero que me haya yo explicado bien. También puedes poner en los comentarios por qué tú crees que la iglesia no está influyendo en la sociedad, por qué estamos permitiendo que sean los inconversos que tracen las pautas de cómo se debe adorar a Dios. A Dios se le debe adorar como Él manda y no como nosotros creemos que se debe adorar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima.